van a hacer presentar diapositivas. Sí, doctor. Sí, señor. Listo, ya ahí está permitido, pueden iniciar. Listo, ¿sí se ven bien? Sí. Sí, señor. Listo, compañeros, buenas noches. A nuestro grupo le ha correspondido hablar sobre el tema del contrato de corretaje. Las personas integrantes de nuestro grupo son Maribel Gaviria, Liliana Peña, Daniel Ríos, Diana Paula Rodríguez, Jenny Sierra, Elber Sierra y Carlos Arbey Zambrano. Vamos a comenzar con una definición sobre el contrato de corretaje. Entonces, en este momento, pues, en la legislación colombiana no tenemos una definición exacta sobre lo que es el contrato de corretaje. Entonces, yo me fui al Código Civil argentino y encontré que en ese país el corretaje hay una persona denominada corredor que vincula a dos o más partes en la negociación o conclusión de un negocio sin tener relación previa de coordinación o dependencia o representación con ninguno de ellos. ¿Listo? Basándonos en eso y en otras legislaciones que se han mirado, yo pude definir que el contrato de corretaje es aquel contrato a través del cual una persona denominada proponente o comitente efectúa un encargo material a otra persona denominada corredor, a quien éste le señala la oportunidad y la persona con quien pueda celebrar un negocio jurídico a cambio de una compensación pecuniaria, la cual en la práctica generalmente se traduce en un porcentaje del valor de la venta del bien. Hablamos de pecuniaria porque es un reconocimiento en dinero. Siempre va a ser en ese caso. Siempre se va a buscar una representación en dinero. Ahora vamos a hablar de los antecedentes del contrato de corretaje. Y decimos que el contrato de corretaje tuvo antecedentes inmediatos en las civilizaciones antiguas, como en la egipcia, la fenicia, la griega, donde se presentaban expertos en comercio y mercaderías, y ellos desempeñaban funciones de intermediación entre los comerciantes de distintas nacionalidades. Entonces, ellos cumplían en ocasiones labor de publicar lo que los mercaderes les, les prestaban o les daban para que ellos pudieran hacer sus negocios. Para eso, estos expertos buscaban compradores para los bienes en venta traduciendo ofertas. Como era internacional, pues había distintos lenguajes. Estas personas se encargaban de traducirlas, informando las características esenciales y tasando el valor. Sale a conocer en ese momento una cosa que se llama el regateo del precio, que es la rebaja, como lo conocemos ahora, y con lo cual se podría llegar a un precio establecido entre los dos, y con esto se llegaría a concluir una operación mercantil hasta el pago del precio y entrega de los bienes. Ellos en ese momento eran conocidos como auxiliares del comercio. Entonces ya llegamos al derecho romano y ahí encontramos el papel de un intermediario, que era una persona de confianza a quien el, el dueño de la cosa le encargaba realizar la tarea para comercializar el bien que se quería vender. Habían dos aspectos que eran muy importantes en ese tema de la confianza. Precisamente que fuera una persona de suprema confianza, para que, porque usted no le iba a entregar algo a un desconocido
pensando en que de pronto se lo robara. Y en ese momento, ese negocio era totalmente gratis, ¿sí? No había ninguna contraprestación para el comerciante eh, que realizara el trámite. ¿Listo? Entonces siempre se dice que el amigo actuaba como en nombre del comitente quien le indicaba cómo debía hacerlo. Vamos a continuar con los antecedentes históricos. En la Edad Media eh, habían unas características especiales para los mediadores. Y estas características es que debería ser un ciudadano que gozara de un buen nombre y tener una excelente reputación. Entonces, ya llegamos a España, donde fue en el año 1271, conociéndose como las ordenanzas de lonja y oreja, donde comienza la actividad del mediador, y esta era regulada como la de un comerciante. Entonces, eran muy estrictos por la actividad debido a la confianza en que en esta persona se depositaba. Y en el año 1744 vemos que la Real Cédula de Alfonso V de Aragón califica a los corredores de oreja como personas públicas y le reconoce su función mediadora, que consiste en dar fe sobre las operaciones en las que ellos intervienen. Tenemos también, ya llega empieza a ingresar el corretaje a los países latinoamericanos y entra por Chile, donde se le conoce como intermediarios. Y tenemos que en Chile solamente podían dedicarse al corretaje aquellas personas que gozaban de un buen nombre y que habían sido puestas ahí por el Poder Ejecutivo. Y a ellos les concedían el carácter de los funcionarios públicos. Otro sitio donde pudo llegar el corretaje fue a Panamá, y ya para nuestro país en el año 1887 aparece la figura del corredor como un ente contractual que es atípico, ¿sí? Y esto ya entra en una regulación al momento de implementarse el Código de Comercio en el año 1971. Entonces tenemos ahí que fue implementado desde el artículo 1340 y siguientes de esta legislación. Le doy paso a mi compañero Daniel Ríos, quien nos va a hablar sobre la naturaleza del contrato. Buenas noches para todos. Dentro de la naturaleza del contrato, tenemos que el contrato de corretaje es un acuerdo de voluntades enfocado a que cada uno de los extremos negociales, es decir, el corredor, hacer que oponga en relación a dos o más personas con el propósito de que éstas realicen un negocio mercantil en particular. El corredor es un mandatario, es decir, no tiene la representación del comitente, ni realiza algún acto jurídico por cuenta de este. Adicional a esto, tenemos que el contrato de corretaje es un contrato atípico, consensual, principal, oneroso y bilateral, que obliga básicamente al corredor a desarrollar una determinada actividad de gestión en orden de procurar la celebración del negocio que persigue el oferente, teniendo además como obligaciones complementarias la información, la discreción, la lealtad y la rendición de cuentas, y por parte del oferente las de reembolsar los gastos ocasionados al gestor y remunerarle, salvo pues pacto expreso en otro sentido. Si su actividad gestora fue eficaz para la perfección del negocio final, independientemente de la consumación o realización efectiva de este. Adicional a esto, pues como el compañero Helber lo mencionaba, tenemos que el contrato de corretaje básicamente está regulado en el Código de Comercio, el artículo 1340 al 1356.
Entonces, Código de Comercio, artículo 1340. Corredores. Se llama corredor que por su especial conocimiento de los mercados se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más personas con el fin de que celebren un negocio comercial sin estar vinculado a las partes por relación de colaboración, dependencia, mandato o representación. Artículo 1341. Remuneración de los corredores. El corredor tendrá derecho a la remuneración estipulada, a falta de estipulación, a la usual y en su defecto a la que se fije por peritos. Salvo estipulación en contrario, la remuneración del corredor será pagada por las partes, por partes iguales, y la del corredor de seguros por el asegurador. El corredor tendrá derecho a su remuneración en todos los casos en que sea celebrado el negocio en que intervenga. Cuando en un mismo negocio intervengan varios corredores, la remuneración será distribuida entre ellos por partes iguales, salvo el pacto en contrario. El artículo 1342 nos habla sobre los derechos del corredor, que dice, a menos que se estipule otra cosa, el corredor tendrá derecho a que se le abonen las expensas que haya hecho por causa de la gestión encomendada o aceptada, aunque el negocio no se haya celebrado. Cada parte abandonará las expensas que le correspondan de conformidad con el artículo anterior. Este artículo no se aplicará a los corredores de seguros. En 1343, negocio celebrado bajo condición suspensiva. Cuando el negocio se celebre bajo condición suspensiva, la remuneración del corredor solo se causará al cumplirse la condición. Si está sujeta a esta condición resolutoria, el corredor tendrá derecho a ella desde la fecha del negocio. La nulidad del contrato no afectará estos derechos cuando el corredor haya ignorado la causal de invalidez. El 1344 nos habla de la comunicación, de las circunstancias que pueden influir en la celebración del negocio. Y dice que el corredor deberá comunicar a las partes todas las circunstancias conocidas por él que en alguna forma puedan influir en la celebración del negocio. El 1345 nos trae las obligaciones de los corredores, que pues igual más adelante mi compañera las explicará, pero pues básicamente dice que trae dos el presente artículo. Una, a conservar las muestras de las mercancías vendidas sobre muestra mientras subsista la controversia de conformidad con el artículo 913. Y la segunda, a llevar en sus libros una relación de todos y cada uno de los negocios en que intervengan con condición del nombre y domicilio de las partes, que los celebren, de la fecha y cuantía de los mismos o el precio de los bienes sobre que versen, de la descripción de estos y la remuneración obtenida. Y el artículo 1346 nos habla sobre la suspensión e inhabilidad del corredor que falte a sus deberes o en cualquier forma quebrante la buena fe o la lealtad debidas, será suspendido en el ejercicio de su profesión hasta por 5 años y en caso de reincidencia inhabilitado definitivamente. De esta acción conocerá el juez civil del circuito del domicilio del corredor mediante los trámites de procedimiento verbal. Adicional a esto, tenemos una jurisprudencia que corresponde a la sentencia SC 17005 del 2014, radicado número 1101 del 12 de diciembre del 2014, que define el corretaje. La labor del intermediador se agota con el simple hecho material de acercar a los interesados en la negociación sin ningún requisito adicional, y el corredor adquiere el derecho a la remuneración
cuando los terceros concluyen en el contrato. Y entre el acercamiento propiciado por el corredor. Existe una relación necesaria de causa o efecto. Adicional a esto tenemos otra sentencia del 9 de febrero del 2001 que nos habla que se reduce exclusivamente a facilitar el encuentro de dos o más sujetos que tienen la voluntad de contratar. Esto viene a indicar que en desarrollo de tal labor el corredor obra como un puente conductor o, si se quiere, como un vaso comunicante entre quien tiene la intención de ofrecer un bien o prestar un servicio y aquel que desea hacerse a él. Acontece que el corredor facilita la complementación de las economías de los contratantes porque su conocimiento le permite saber de las necesidades comunes, y esa es precisamente la importancia de su gestión en el desarrollo del negocio, misma que no puede tener una vez ha desatado la iniciativa, pues el acuerdo de voluntades ya no depende de su actividad, sino de los deseos y expectativas de los contratantes. Por lo mismo, no se puede cargar al corredor con obligaciones ajenas al contrato, como la de mantenerse en vigilia para la realización efectiva del mismo, pues su función es puramente genética, por lo que se descarta que deba alimentar con denuedo el proceso de convicción de los contratantes sobre las bondades de la celebración del acto. Y una última sentencia del 14 de septiembre del 2011 que dice que una parte llamada corredor, experta conocedora del mercado, a cambio de una retribución, remuneración o comisión, contrae con otra denominada encargante o interesada la obligación de gestionar, promover, concertar o inducir la celebración de un negocio jurídico, poniéndole en conexión, contrato o relación con otra u otras, sin tener vínculos de colaboración, dependencia, mandato o representación con ninguno de los candidatos aparte. Entonces, a continuación, los dejo con mi compañera que les va a hablar sobre las partes del contrato. Bueno, buenas noches a todos. Yo voy a continuar con lo que mencionaba mi compañero Daniel anteriormente. Pues inicialmente vamos a hablar de las partes del contrato. En este sentido o en este contrato puntualmente, a nivel general, se conoce más frecuentemente como corredor e interesados. Ya mi compañero anteriormente les dio la definición de corredor que se encuentra estipulado en el artículo 1340 del Código de Comercio, y los interesados varía de acuerdo a la necesidad que tengan. Sin embargo, hay diferentes áreas en las que se utiliza este tipo de contrato, y también puede ser común que las partes puedan llamarse no puntualmente como corredor interesado, sino también se escucha como oferente, comitente, mandante, mediador, corredor o interesados, de acuerdo al tipo de contrato que se esté realizando. Más adelante mis compañeros van a mencionarles algunas clases o circunstancias en las que se utilizan este contrato, y es donde pueden ver identificados estos otros nombres que se les dan a las partes. Paso seguido voy a comentarles acerca de las obligaciones que tienen las partes dentro del contrato. Antes de mencionar el tema de las obligaciones de las partes, las obligaciones del contrato de corretaje pues imponen una serie de obligaciones y entre las partes claramente, y pues en especial en este sentido al corredor, porque pues el corredor debe ser una persona que sea profesional y conozca del mercado para el cual se le está contratando. Entonces, claramente por su oficio es por el que se le está contratando. Entonces, ya que en el ejercicio de su profesión, pues se le exige conocer plenamente sobre el mercado o el servicio que se le va a contratar, y
de alguna manera recae un poco más la responsabilidad en él respecto a este tema. Entonces, las obligaciones del corredor son de cargo, es cuando el corredor debe dedicar el esfuerzo o el conocimiento profesional al negocio comercial que celebren entre las partes y hacer todo lo necesario para que la actividad se realice o que la gestión para la cual se contrata pues llegue a un buen término. Cuando hablamos de que es una obligación del corredor conservar o devolver mercancías encomendados, en algunos casos es necesario entregarles cierto tipo de instrumentos para que puedan ejecutar a cabalidad la misión que se les encomienda. Entonces, una de las obligaciones es devolver estas mercancías que se les otorguen, porque solamente es para la ejecución del contrato. Cuando hablamos de reserva, es que el corredor debe mantener en secreto toda la información, o bueno, las partes deben mantener en reserva absoluta toda la información que entre ellos se maneje. Esto con la finalidad de respetar pues la privacidad de cada quien y adicionalmente de no generar algún tipo de inconveniente por revelar información indebida. También tiene la obligación de no delegar el encargo, es decir, que si a esa persona se le contrató para ejecutar ese proyecto, ese contrato, no puede delegárselo a una tercera persona porque estaría violando indispensablemente el inciso anterior que les estoy comentando de la reserva, y pues puede generar, aparte de incumplimiento del contrato, puede generar malos entendidos. Está obligado a llevar libros, entonces cuando decimos que está obligado a llevar libros, el corredor debe estar en la obligación de llevar un control de todas las actividades que realice para la ejecución de lo que se le encomienda. Esto lo que hace es que tenga un soporte, efectivamente valga la redundancia, de las actividades que realizó. Si tuvo que hablar con clientes, debe mencionar los nombres y para el que se contactó con esas personas, que quede todo por escrito de con quienes se contactó y puntualmente para qué los contactó. Si hizo uso de alguna herramienta, también debería nombrarlo allí. ¿Para qué? Para entregar ese reporte a la persona por la cual fue contratada. Cuando hablamos de imparcialidad, entonces esto se refiere a que el corredor debe defender cada uno de los intereses del interesado, valga la redundancia, teniendo en cuenta que fue contratado por un fin y pues independientemente de las circunstancias que transcurran durante su ejecución, debe ser imparcial y siempre debe estar en pro pues de cumplir lo que se le solicitó. Cuando hablamos de las obligaciones de los interesados, entonces hablamos, como ya lo mencionaba mi compañero Dalier, una es la remuneración al corredor por sus servicios. Esta es una parte pues indispensable que debe también estar estipulada, la remuneración por los servicios prestados. También está en la obligación de sufragar todos los gastos en los que haya incurrido el corredor, ya sean actividades promocionales, en materiales que haya necesitado para realizar su actividad. Esto, como ya lo mencionaba mi compañero, salvo que no esté estipulado en el contrato, si el corredor incurre en esos gastos y eran necesarios, los interesados están en la obligación de pagarlos. La comunicación de manera oportuna al corredor para un negocio está implícito como obligación, ya que si es necesaria alguna información que tenga la parte interesada, que pueda dar mejor agilidad y solución
o a lo que se le ha encargado, pues el interesado tiene la obligación de dar toda la información posible para que la ejecución del contrato sea a cabalidad satisfactoria. Y a suministrar muestras o informes técnicos, pues de igual manera como el inciso anterior, si hay algún tipo de informe puntual que le sirva al corredor para ejecutar la actividad para la que fue contratado, el interesado está en toda la obligación de entregarle este informe para poder cumplir a cabalidad su función. Le doy paso a mi compañera Liliana, que les va a continuar con el tema. Buenas noches. Dentro de las clases de contratos de corretajes encontramos el corretaje bursátil, corretaje de créditos hipotecarios, corretaje de empleo, corretaje de fletamientos marítimos, corretaje de seguros, corretaje de matrimonio, corretaje inmobiliario, corretaje de vehículo. El corretaje bursátil es aquel acuerdo de voluntades en virtud del cual el corredor bursátil o de bolsa se obliga para con una persona en invertir en el mercado público de valores, a poner en relación con un comisionista de bolsa, con lo cual se busca celebrar operaciones bursátiles o de bolsa, por medio del denominado contrato de compraventa de valores. Hablar de los contratos bursátiles es hablar de mercados financieros. Dentro de este mercado encontramos el de valores, donde varias personas pueden interactuar entre sí para la compra y venta no solo de acciones, sino también de SDTs y demás productos financieros. En este contrato encontramos las partes, el vendedor y el comprador. Estas dos son conectadas por un intermediario llamado corredor, cuya función principal es ponerlos en contacto con el fin de que celebren un negocio de compraventa. El corredor bursátil no responde del resultado ni lo garantiza, solamente se hace cargo de obrar con suma diligencia en el ejercicio de su función. También encontramos el corretaje de crédito hipotecarios. El corretaje de créditos hipotecarios es el contrato por el cual se colabora a un título oneroso o presta asistencia para acercar a los futuros acreedor hipotecario con el deudor hipotecario y viceversa. La hipoteca es un derecho real que recae sobre un bien inmueble, cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de una obligación. Le doy paso a mi compañero Carlos. Muy buenas noches para todos. Entonces paso a hablar sobre el tema del corretaje de empleo. Decimos que el corretaje de empleo entendemos que es el convenio de virtud del cual una persona llamada corredor o agente de empleo se obliga con otra interesada, llámese futura empleadora o futuro trabajador o trabajadora, sin relación de colaboración o mandato o dependencia o presentación a cambio de una remuneración a ponerlos en contacto entre sí, el empleado con el trabajador o viceversa, con el fin de celebrar un contrato de trabajo a futuro. Siguiente, por favor. Entonces, en el corretaje de empleo podemos encontrar bolsas de empleo, o podemos encontrar agencias de empleo, o hoy en día lo que se está manejando todo lo que tiene que ver con el teletrabajo que se hace desde la casa. Entonces, con respecto a esto, decimos que en el artículo primero del decreto 2676 de 1991, cito y abro comillas, toda persona natural o jurídica que tenga establecido o establezca un servicio privado lucrativo de colocación o empleo cuya finalidad directa o indirecta sea el suministro de trabajadores permanentes o temporales a terceros, persona natural o jurídica, cualquiera que sea su modalidad de operación o la denominación del mismo.
Entonces, para la legalidad de su funcionamiento deberá someterse a los requisitos y cumplir las obligaciones señaladas en el presente decreto. A continuación me voy con el corretaje de fletamentos marítimos. Entonces, en el corretaje de fletamentos marítimos decimos que la actividad de corretaje de fletamentos marítimos consiste en buscar cargamentos en una plaza portuaria por cuenta de un armador y en proteger los intereses de este último. También podemos decir que el transporte marítimo en región de fletamento se basa en la contratación de buques entre cargadores que necesitan transportar grandes volúmenes de mercancía y navieros que disponen de buques apropiados para esta carga, tanto por sus características como por la situación geográfica donde se encuentre la misma mercancía para trasladar. Entonces, en este punto, pues decimos que los buques son los más adecuados para el traslado de cierta mercancía o cuando es en grandes cantidades. Entonces, decimos el corretaje de fletamento marítimo, cómo está su normatividad. Entonces, decimos que en el decreto 1753 de 1951, cual regula la actividad del corredor de contratos de fletamento marítimo en el artículo 5, literal D, que establece como uno de los requisitos para los corredores. Entonces, citamos el literal que dice contar con una póliza que ampare la eventualidad responsabilidad profesional del corredor de contratos de fletamento marítimo, la cual deberá ser expedida por una compañía de seguros legalmente reconocida. En el caso de las personas jurídicas, esta póliza debe cubrir a los directores o administradores de la sociedad. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de este decreto, el 1753 del 91, también decimos lo siguiente, que por el cual se reglamenta parcialmente el decreto Ley 2324 de 1984 y el Código de Comercio del decreto Ley 410 de 1991 sobre corredores de contrato de fletamentos marítimos. Entonces, en el artículo 2 encontramos que para todos los efectos legales, los actos de las personas naturales o jurídicas que desempeñen como corredores de contratos de fletamentos marítimos serán consideradas como mercantiles en virtud del artículo 20, numeral 8 del Código del Comercio. Siguiente, por favor. Entonces, seguimos dentro del mismo decreto. Entonces, aquí tenemos una imagen donde está la zona puertiaria, donde encontramos, pues, entonces la comunidad puertaria, donde está constituida por un estibador, un transportista, toda la cadena, cómo funciona. Encontramos aduanas, entonces esto, pues, también está regulado, donde dice que es el artículo 8, el corredor de contratos de fletamentos marítimos a quien se le haya otorgado una licencia que acredite tal calidad, no podrá operar simultáneamente como transportador ni agente marítimo, por sí ni por interpuesta persona. Tampoco podrá ser socio o copartícipe en organizaciones cuyo objeto social sea el de transportar o agenciamiento marítimo. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de estos fletes podemos referir lo siguiente, que encontramos fletamento a caso desnudo, que es un contrato de arrendamiento de un buque. El fletador dispone y es responsable del buque, de su navegación, administración, explotación durante un periodo determinado. También tenemos el fletamento por tiempo, que consiste en un contrato de transporte de mercancía por vía marítima durante cierto periodo. El fletador alquila el buque para que su explotación y asume los costos derivados de estas. Sin embargo, la navegación y administración del buque permanece bajo la autoridad del fletante. También encontramos que el fletamento por viajes. Este contrato de transporte de mercancías por vía marítima durante un viaje o más viajes consecutivos entre unos puertos y unas fechas que queden fijadas en el contrato.
Siguiente, por favor. Le damos el paso a mi compañera Maribel. Sí, buenas noches para todos. Bueno, continuamos con el corretaje de seguros. Este corretaje de seguros está contemplado en el Código de Comercio, en su artículo 1347, donde nos dice que son corredores de seguros las empresas constituidas o que se constituyen como sociedades comerciales. Estas empresas de corredores de seguros tienen responsabilidad limitada y su objeto social es exclusivamente ofrecer seguros. También, asimismo, debe promover la celebración y la renovación de título de intermediarios y el asegurado y el asegurador. Como tal, las empresas de los seguros o quien se viene a llamar un corredor de seguros viene siendo una persona que sirve como intermediaria entre la relación de los comerciantes y los empresarios donde celebran un negocio como tal. Decimos que el corredor de seguros debe tener diferentes funciones, como cuáles: analizar los riesgos que identifican las necesidades de la protección de la aseguradora, de la póliza asegurada de su cliente, ilustrar al cliente en los diferentes aspectos relacionados con el programa de seguros, velar por los intereses de su cliente como tal y tener toda la vigencia del contrato y estar haciéndole un seguimiento a su cliente como tal. También debe tener un acompañamiento a su cliente en cuanto a en cuanto al acompañamiento y a la prestación de las indemnizaciones que él va a tener en cuanto a sus reclamaciones. También debe presentar diferentes alternativas como tal para los comerciantes y ofrecer a las aseguradoras y lograr un balance en cuanto al aspecto y las coberturas de los deducibles. Me pasan la otra parte. Eso. Entonces decimos que un corredor de seguros tiene su remuneración, también está consagrada en el artículo 1341 del Código de Comercio, donde dice que la remuneración deberá estar estipulada en su defecto por unos peritos, los cuales, como ya hemos visto que el contrato de corretaje es un contrato de resultados, si no se celebra el contrato, si no se hace una renovación del contrato como tal de la póliza, entonces pues no se llevará a cabo el pago de su comisión. Hablamos de que también en la siguiente, el control y vigilancia de las empresas de corretaje de seguros está desarrollada por la superintendencia. Eso está consagrado en el artículo 1348 del Código de Comercio y dice que las sociedades que se dedican al corretaje de seguros deberán estar sometidas al control y vigilancia y deberán tener un capital mínimo y una organización técnica como tal. También en el artículo 1351 del Código de Comercio solo podrán tener el título de corredores de seguros y ejercer la profesión de sociedades debidamente inscritas con la superintendencia bancaria y tendrán que ser corredores debidamente certificados. Como tal, también decimos que el contrato y el pago del asegurador se debe hacer por la prima que debe pagar el asegurado y por el seguro. También, asimismo, las empresas corredoras de seguros deben estar constituidas y se deben constituir con sociedades comerciales colectivas o de responsabilidad ilimitada y cuyo objeto social sea exclusivamente ofrecer los seguros como tal. Decimos que, vamos, eso ya. Bueno. Ahí pasamos al corretaje de matrimonio. Bueno, el corretaje de matrimonio, según la investigación, no está debidamente identificado, relacionado en Colombia. ¿Por qué? Porque se está presentando de que el corretaje como tal es un asunto de negocio y se vio enfocado en la parte comercial debido a que no lograron enfocarlo en ningún otro lado y también nos dice que esta institución, el matrimonio se ve afectado debidamente porque se está involucrando al matrimonio con un negocio como el corretaje cuando no es así, siempre se va a perjudicar, digamos, la vinculación que se va a hacer a este vínculo, perdón, un segundito. donde también
Dice que Perdón, está un segundito. afectando la moral y las buenas costumbres. Sí, Perdón. señor. Pero al final sí ocurre, o bueno, ocurría. Y antes de que proliferaran Ocurría, las sí. páginas en internet, existían aquí en Colombia unas agencias matrimoniales. No sé si todavía sigan manejándolo como el negocio como se hacía, porque ahorita hay muchas páginas desde hace algún tiempo donde la gente se conoce, Lo ¿sí? que pasa es que según la investigación, Entonces sí es un corretaje, sí, porque lo que pasa es finalmente que, profe, según buscan la poner a investigación las que se dos personas en realizó, contacto para que celebren el matrimonio. pero no está reconocido como corretaje, sino como comisión, como agentes, pero no como corretaje. Según la investigación decía que literalmente en Colombia como tal no se había reconocido. Está reconocido en Alemania, está reconocido en Italia como unos también asesores como tal que llevan y cobran las agencias, pero aquí está en investigación precisamente por el problema de la trata de blancas y porque literalmente en Colombia dice que está afectando a la regulación del matrimonio como el vínculo de la sociedad, porque se está llevando a un negocio. Más sin embargo, pues lo ampliaron en el Código de Comercio y lo vincularon al Código de Comercio porque pues no hallaron dónde más meterlo, porque literalmente si el corretaje como tal se identifica para el matrimonio, debe haber y se debe efectuar el casamiento. Pero las agencias de parejas y todo ese tema no tienen esa finalidad. Listo. Sigue. Bueno, damos paso a mi compañera Jenny, que nos va a explicar el corretaje inmobiliario. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Bueno, otra de las vertientes sobre las fuentes de los contratos de corretaje, pues estamos hablando de los de corretaje inmobiliario y también corretaje o intermediación de venta de vehículos. Iniciando, pues, tienen o se asimilan sus características y sus generalidades. En este orden de ideas, pues hablamos de que en el caso del corretaje inmobiliario, muchos conocen la negociación o compraventa de bienes raíces como comisión, pero pues difiere un poco porque realmente la comisión o la persona que actúa como comisionista es la persona que está actuando a título propio, ¿sí? Dentro de una negociación. ¿Qué quiere decir eso? Que fulanito de tal, Pepito Pérez, faculta a Jenny mediante poder para que actúe en su debida representación para la venta o la celebración de un contrato de compraventa y suscriba la escritura pública correspondiente, eleve o perfeccione el negocio firme. Sin embargo, no pierde la calidad de vendedor o de comprador en la parte que Jenny está representando. No ocurre lo mismo con el corretaje y con los corredores inmobiliarios, sean estos personas naturales o jurídicas, porque eso simplemente lo que hacen es el acercamiento entre las partes, entre quien está ofreciendo el bien, ¿sí? Sea el inmueble o en el caso de los vehículos, y quien lo esté buscando, esté interesado en su compra. En el caso de los contratos como tal de corretaje, tanto inmobiliarios como de vehículos, su objeto principal, ¿cuál es? Tener una prueba del encargo al cual fue sujeto. Es un elemento esencial pues, para probar, ¿sí?, que efectivamente hubo una solicitud de parte del propietario o de la parte vendedora, de la parte interesada para la promoción del mismo en miras a la venta que se realice efectivamente y por lo tanto se puede exigir un derecho del pago por esta intermediación. Hablando del contrato, como ya lo había explicado mis compañeros, con antelación, es un contrato pues consensual, en colaboración donde pueden intervenir dos o más partes, se puede hablar de bilateral o plurilateral, porque se pueden encontrar representantes o corredores inmobiliarios de las dos partes interesadas en este caso, quienes compran y quienes venden, sin que esto desvirtúe la naturaleza de los contratos. La celebración del contrato de corretaje puede llevarse de manera verbal, aunque pues en lo personal se sugiere que siempre se lleve al carácter escrito. Esto también se puede llevar a un documento privado y también se le puede dar autenticación ante notario como fe pública del contrato celebrado entre las partes, entre el interesado y el corredor, ¿verdad?
¿Qué debe cumplir? ¿Qué exigibilidad de tener este contrato? Pues los requisitos de ley mínimos, que es la identificación de las partes, el objeto del contrato. Recomendable incluir la cláusula compromisoria pues, para evitar o para poder dirimir conflictos a futuro, para no perder el pago por la intermediación o por la acción del corretaje en este caso. Dentro de este tipo de contratos encontramos importante y el objeto principal pues es el derecho a la remuneración, como lo había mencionado con antelación o anteriormente. Eso lo encontramos reflejado en el artículo 341, como lo había leído mi compañero y explicado previamente Daniel. Entonces, es el derecho que tiene el corredor a la remuneración estipulada a falta, ¿sí? De esta misma pues podrá ser fijada por un perito, pero salvo esta situación contraria, pues obviamente se tendrá el derecho a recibir este pago. Este pago puede ser condicionado, ¿sí? ¿Por qué condicionado? Va a la responsabilidad que tiene el corredor dentro del mismo contrato. ¿Qué responsabilidad? Hablemos que como mediador, él está en la facultad de promocionar el negocio, ¿sí? De vender el inmueble o de acercar a las partes, mejor dicho, y que se lleve a cabo el negocio sin que sea obligación. Pero ojo, ¿qué puede suceder? Que él pueda responder por perjuicios de culpa leve y deberá también indemnizar al encargante si el corredor incurre en algún tipo de falta. ¿Cuál puede ser esa falta? Un ejemplo. Celebraron una compraventa, ¿sí? Pero entonces, dentro de la compraventa, el corredor fue facultado para que radicara las respectivas escrituras en instrumentos públicos y resulta que no lo hizo dentro del tiempo que establece la ley y después de esos 2 meses, entonces se le generaron unas sanciones a la parte que estaba comprando. Si me explico, en ese caso, en ese orden de ideas, sí tendría que asumir su responsabilidad por la falta de diligencia de la labor encargada, en este caso. Podemos hablar, ¿sí?, que dentro de los contratos de corretaje se debe tener clara la información del corredor, ¿sí? El corredor debe estar en la obligación, como lo mencionaba mi compañera Paola, de obligar de las circunstancias que tenga a cargo la seguridad y la valoración del negocio. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda tener vicios ocultos. En el caso de los inmuebles, en el caso de los vehículos, que esto se ve constantemente, porque no soy experta, lo aclaro, en el tema de vehículos, pero sé de antemano y por primeras fuentes que tienden a realizarse en ventas de vehículos que fueron estrellados, que fueron reparados en su motor y que en el momento de la venta esa información no fue entregada a la persona que está comprando y que posteriormente esas fallas salen a relucir. Entonces, en ese orden de ideas, sí es claro tener la claridad sobre la información que debe tener el corredor con las personas que están interactuando dentro del negocio. Él debe llevar a cabo las instrucciones también que se le entregue por parte de su encargante, ¿sí? Y procurar pues atenderlas con diligencia para poder que se lleve a cabo el negocio. Estamos hablando también de que en el caso de las inmobiliarias, por ejemplo, que la mayoría son personas jurídicas, algunas son naturales, pero la mayoría son personas jurídicas, están obligadas, como explicaba mi compañero Daniel, a llevar este tipo de ventas o registrarlas en los libros contables, todas sus operaciones y todo lo que esté encargado, y pues obviamente reportar este tipo de ventas ante la DIAN. También pues se habla de la confidencialidad que deben tener entre las partes, obviamente en cuanto a no revelar los secretos de los nombres o de las personas que le están entregando la información de primera mano, inmediatamente sin asegurarse de que la persona que está interesada en la compra sí desea llevarla a cabo, ¿sí? O salvo lo que la ley disponga en algunos casos por ser personas que estén protegidas por la ley. Y pues obviamente, como explicaba también mi compañera Paola, sobre la imparcialidad de defender los intereses de las personas encargadas y de ambos sectores también, está obligado también a defender imparcialmente
a quienes incurren en el negocio, pues de acuerdo a lo que dispone la legislación colombiana, sin faltar a los deberes de la buena fe o de la lealtad, ¿sí? Porque pues esto llevará como consecuencia la suspensión de su ejercicio inicialmente por 5 años, y si hay una reiteración puede ser inhabilitado definitivamente, aunque tengo una observación con este punto, ¿sí? Al ser un contrato que no está abiertamente reconocido, sino que se rige por las características generales que se encuentran expresas en el Código de Comercio y en algunos artículos del Código Civil, o sea, no se puede determinar y señalar porque no hay un ente competente que diga quién es corredor, quién está facultado y quién cuenta con una, es decir, como con una tarjeta, con una representación, con una característica que ante la ley le pueda facilitar, en este caso, ¿sí?, a la ley inhabilitarlo. O sea, no existe realmente. Aquí tenemos a la lonja de propiedad raíz, a la lonja de Bogotá, a la lonja de Colombia, pero finalmente no son encargados ellos en regular este tipo de actividades. ¿Sí me explico? Ellos dan conocimiento, pero no disponen ni acreditan a las personas o a los corredores inmobiliarios para que realicen dichas actividades, y lo digo porque por conocimiento me muevo dentro del área, y simple y sencillamente lo que pueden hacer ellos es dictar cursos de capacitación y de pronto decir legalmente el señor es idóneo para realizar un avalúo. Hasta ahí llega su labor, pero que puedan regular, no. Entonces, en ese orden de ideas, hablamos también, ¿sí?, de que en el corretaje del sistema colombiano puede presentarse de manera libre. De manera libre es una persona natural, ¿sí?, que no tenga o ostente un título profesional, que sea una persona natural, pero que tenga conocimiento sobre el área. O, como lo decía mi compañera, puede ser un profesional. En este sentido, pues la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado manifestando que las razones de público que exigen una matrícula de registro mercantil al corredor reglamentan su ejercicio y su desempeño en el de corretaje. Sin embargo, ¿sí?, no se puede desconocer que el pago de la comisión, bueno, en este caso, bueno, sí, comisión por la intermediación, pero no porque sea contrato exclusivo de comisión. No se puede desconocer que tiene derecho al pago porque no haya demostrado o acreditado la calidad de comerciante que tenía, o porque no lleve libros contables que están obligados a llevar obviamente los corredores en la legislación nacional. ¿De qué manera puede renunciar el corredor inmobiliario? Pues él puede renunciar a su encargo en el momento en que sea prudente, ¿sí?, para la separación del negocio jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Que él vea que la labor encargada se sale de su control, de su tiempo, sin perjudicar obviamente a quien le está encargando, ¿sí? También la persona interesada, quien delega esta función al corredor, podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, ¿sí? ¿Por qué lo puede dar por terminado? Uno, porque desistió de realizar la venta. Segundo, porque no vio una acción diligente del corredor, ¿sí?, o que está perjudicando sus intereses en la negociación por debajo del precio que se está estableciendo. Entonces, pues en ese orden de ideas podemos hablar también de la función económica, ¿sí? El contrato de corretaje, al ser un contrato de colaboración, se tiene que celebrar también pues con las partes, con el cliente, y en ocasiones pues tiene la voluntad de celebrar ciertos negocios muy parecidos a los que hablaba el compañero Carlos, que es arrendar, comprar, transportar mercancías, pero a veces no se tiene la disponibilidad para eso, y ya sea por ausencia del conocimiento del mercado, por el tiempo, por la demanda, por la oferta, quienes buscan enajenar recurren a esa figura de los corredores, ¿sí?, porque son las personas encargadas por conocimiento y idoneidad de esta actividad de facilitar la negociación, y por lo tanto en su obligación de cancelar lo que se establece dentro de los contratos. En cuanto al contrato de vehículo, encontramos que tiene las mismas similitudes al contrato de corretaje inmobiliario, ¿sí?
también persigue el mismo fin, que se celebra como prueba esencial también para la promoción y para reclamar un dinero a posterior si se llegara a presentar un conflicto. Permite colocar a las dos partes en contacto y pues aunque no hay una reglamentación tampoco con respecto al contrato de corretaje de vehículos, hablamos que lo que está dispuesto en los artículos del 1340 al 1356 del Código de Comercio será pues finalmente la base por los cuales se esté elaborando este tipo de contratos o de intermediaciones. Con esta explicación, pues yo le doy paso a mi compañero Daniel para hablar sobre las causales de las terminaciones del contrato de corretaje a nivel general. Gracias, compañeros. Bueno, ya para finalizar, entonces tenemos las causales de extinción del contrato de corretaje, que dice que cuando una de las partes disponga otra voluntad, las causales que dan lugar a la extinción son cuando vence el tiempo pactado por el incumplimiento del encargo, por el cumplimiento del encargo acordado, si se produce una imposibilidad sobrevenida de realizar el encargo, en caso de revocación, pudiendo el cliente revocar el encargo, pero quedará siempre obligado a las resultas de las gestiones practicadas antes de haberle hecho saber la revocación, y la última será por muerte o inhabilitación del mediador cuando sea persona física. Si el cliente es quien muere o resulta inhabilitado, no se produce la extinción del contrato, pero los herederos tendrán derecho a revocarlo. Con esto damos por finalizada nuestra exposición, no sin antes agradecer a cada uno de ustedes por la atención prestada. Muchas gracias. Ok, listo. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver, Ali. Doctor Ali. Buenas noches, profesor. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre el corretaje y la comisión? Profe, la diferencia es que en el contrato de corretaje, pues, hablamos que hay una persona que es un intermediario, que es el corredor, ¿sí? Y los interesados pueden ser una o más personas, ¿ok? En este contrato se busca que el corredor sirva como intermediador entre las partes que van a hacer el negocio, ya sea el vendedor o el comprador, a diferencia de la comisión, que el comisionista no tiene que poner las partes de acuerdo para hacer el negocio, ¿sí? Esa es la diferencia. No. La diferencia va a ser en que en el corretaje, una parte llamada contratante, o podríamos decir que el corretaje sería una especie de contrato de mandato, el contratante o el mandante contrata al corredor para que el corredor realice una gestión, ¿ok? Pero esa gestión va a resultar de que ese contratante o mandante va a terminar celebrando un contrato con un tercero, X contrato, cualquiera que sea. Entonces, en el corretaje hay previamente un contrato, mientras que hablamos de comisión cuando la persona por su cuenta y riesgo realiza la gestión sin que haya un previo acuerdo de voluntades con el mandante. Esa va a ser la diferencia. ¿Sí? Que en el contrato de comisión no hay previamente una designación o un acuerdo
de voluntades entre ese mandante y el mandatario llamado corredor, ¿sí? O en este caso comisionista. Esa va a ser radicalmente la diferencia, o fundamentalmente la diferencia entre ambos tipos de contrato. Ahora, en ambos tipos de contrato, la persona que realiza esa labor de intermediación para que los otros dos hagan un contrato va a recibir una remuneración. Entonces, como en el corretaje hubo previamente un acuerdo de voluntades, pues no hay problema en cuanto a la remuneración, porque eso se pactó al principio. Pero cuando estamos frente a un contrato de comisión donde la persona actuó por su propia cuenta, entonces ahí es donde va a venir el inconveniente que al cobrar la remuneración le decir, oiga, pero si yo no lo contraté para que usted realizara esa labor, ¿sí? Esta es la situación. Dime, Ovalle. Profe, buenas noches. Profe, Buenas es noches. decir que, digamos, el contrato de corretaje se diferencia pues del contrato de comisión porque el comisionista actúa en su nombre propio en los negocios pues que se encomendó, ¿sí? Y se ejecuta pues en el nombre propio de él. Y pues No, el corredor pues no actúa porque para el acercar comisionista, las partes. no, el comisionista igualito va a acercar las dos partes para que hagan el contrato. No es que él va a estar actuando en representación del otro, no. Él va a hacer la labor de intermediación para que los otros dos realicen el contrato. O sea, el contrato es muy similar. La diferencia para mí radica en el acuerdo previo. Que si el mandante lo contrata para que le realice la labor, ahí estamos en el corretaje y se estableció la remuneración. Pero si la persona actuó y después de que actuó se logró digamos, la celebración del contrato entre esas otras dos partes, va a decirle, oiga, págueme mi comisión, págueme mi remuneración. Yo le voy a decir, pero ¿cuál remuneración si nosotros no habíamos hablado previamente de que usted iba a hacer esa labor? Esa es la diferencia. Dime, Ali. Gracias, profe. Profe, ahí todavía no estoy claro. Quiere decir que el comisionista recibe la remuneración al resultado que dé el negocio, o estoy equivocado. En ambos casos, igual. ¿En ambos casos? Ajá. Normalmente, el corredor recibe la remuneración, normalmente, si se celebra finalmente ese contrato para el cual se contrató, finalmente. Clásico ejemplo, el que pasa con las inmobiliarias. Cuando la persona va y le lleva el inmueble, digamos que Carlos Zambrano lleva a la inmobiliaria Alibaba, la inmobiliaria Alibaba tal, y la inmobiliaria realiza un contrato de corretaje. Entonces, la intermediación que va a hacer la inmobiliaria Dalí va a ser buscarle el comprador al inmueble que tiene Zambrano. Pero previamente Zambrano fue a la inmobiliaria de Ali, porque la inmobiliaria de Ali son unos reconocidos, una inmobiliaria muy reconocida en el mercado, en la ciudad, y entonces ellos son, digamos, unos magos para poder lograr vender los inmuebles. Y en virtud de ese contrato, entonces la inmobiliaria Ali va y busca al doctor Juan Felipe Ramírez. Y el doctor Juan Felipe le compra el predio a Zambrano. Pero es que Juan Felipe conoció a Zambrano por la labor o por la gestión que realizó Ali. Pero Ali realizó la gestión porque previamente Zambrano se la había encomendado. Ahí estamos en el corretaje. Pongamos otro ejemplo. Zambrano está vendiendo el mismo predio. Le puso un aviso de esos blancos con letras rojas. Se vende. Donde no tiene ningún logo de ninguna inmobiliaria ni nada. Y Ali va y se presenta a ver el predio, como si Ali fuera el interesado, el que fuera a comprar el predio. Y entonces ya después de que ve el predio le dice a Zambrano,
Si quiere yo se lo ayudo a vender. Y viene y trae a Juan Felipe, que sabe, Ali sabe que Juan Felipe está buscando un predio que quizás podría interesarle el de Zambrano. Y Juan Felipe viene y celebra el contrato con Zambrano. Ahí igualmente realizó Ali una labor de intermediación. La diferencia va a ser en que Ali lo hizo por su propia cuenta, pero no porque Zambrano fue a buscarlo. Oiga, Ali, ya que usted es el duro en este tema inmobiliario, ayúdeme a vender el predio. Sino que Ali lo hizo por su propia cuenta. Esto sucede mucho también con el tema de los vehículos. Entonces, ¿qué va a hacer Ali? Ali le va a decir, venga, Zambrano, la costumbre mercantil es que el vendedor paga la remuneración de un 3% a quien hizo esa labor de intermediación. Entonces Zambrano le va a decir, pero venga, señor Ali, ¿en qué momento yo lo fui a contratar para que usted me ayudara a vender la casa? ¿Sí? Entonces Ali, como no tiene ningún contrato previamente con Zambrano, va a decir, uy, Echeverry, entonces va a tener que ir al mono de la pila. No, tendría que intentar una conciliación para que Zambrano entonces le reconozca y le pague esa remuneración. Si no concilia, entonces pues Ali tendrá que presentar la respectiva demanda. Si es mínima cuantía, podría tramitarse por un monitorio, proceso monitorio, o si es de menor cuantía, entonces tocaría, como se establecía anteriormente en el Código de Procedimiento Civil, una prueba anticipada, ¿sí? Buscar un interrogatorio para que en ese interrogatorio de parte Zambrano reconozca que vendió la casa por la intermediación de Ali y que Ali fue el que le presentó al doctor Ramírez, ¿ok? Esa sería la diferencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche.